Miren, para que me crean, me he encargado de buscar un real decreto no una ley, perdón, que en el 2003 hablaba de la ordenación de las profesiones sanitarias, que también está puesto en la medida, donde se regulan los aspectos básicos de esas profesiones sanitarias, tanto a nivel público como a nivel privado. Y en ese ejercicio, en el primer título, dice que el ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requiere la posesión del título correspondiente. Todo lo entendemos en el ámbito de la farmacia, pero es que hay un apartado ya para los dietistas, que cuando se hizo esta ley, como aún no habíamos empezado a establecer los grados en la universidad, aparece aquí reflejado como diplomados en nutrición, pero en realidad se llaman grados de nutrición. Entonces dice que los dietistas nutricionistas, para desarrollar las actividades relacionadas con la alimentación de la persona o de grupos de personas que estén adecuadas a esas necesidades fisiológicas. Pues hablo, por ejemplo, de diabéticos, de deportistas de élite, de celíacos, de personas obesas, de personas con anorexia. Es decir, en esos casos, para tratar a ese tipo de personas desde el punto de vista dietético, nutricional, o incluso para tratar patologías, pues como les hablo de situaciones de anorexia, y para tratarlo desde el punto de vista de la prevención y de la salud, tienen que estar esos profesionales sanitarios en título, posesión del título de graduado en nutrición. Les he comentado antes el paso de lo que ha supuesto la diplomatura, la licenciatura que hemos conocido todos, a los actuales estudios de Bolonia, el sistema de Bolonia, donde nosotros hemos pasado pues, de una licenciatura, por ejemplo, en farmacia a un grado en farmacia, de una diplomatura en nutrición a un grado en nutrición, de una diplomatura en magisterio a un grado en magisterio. De todo este salto burocrático, ¿qué nos supone a nosotros dentro de la universidad? Pues que antes teníamos carreras de primer ciclo, que eran las famosas diplomaturas, o las ingenierías técnicas, que se llamaban los peritos incluso antiguamente, o la arquitectura técnica, que se llamaba aparejadores también antiguamente. Teníamos carreras de segundo ciclo, que pues ahí teníamos la licenciatura de farmacia, la ingeniería, la arquitectura superior, y luego teníamos en la universidad un tercer ciclo, donde accedíamos al doctorado. Es decir, con todo esto yo lo que hago es ponerme en la situación, pues yo no me dedico a la universidad, no me dedico a la oficina de farmacia, ponerme en la situación que si ahora de golpe por la oficina de farmacia y alguien me tiene que actualizar. Yo estoy intentando con esta charla un poco a las personas que llevan algunas ya unos años de terminar la carrera, de algunas que la verdad reciente, pues un poco que aprendan el salto que hay que dar burocrático para pasar de una licenciatura en farmacia a un grado en nutrición. Bien, pues de esos pasos previos que teníamos en la enseñanza antes de Bolonia, en la actualidad tenemos el espacio de enseñanza superior europeo distribuido del siguiente modo. Tenemos carreras que se llaman de primer ciclo, estudios universitarios de primer ciclo, donde tenemos todos los grados. Y ahí creo que escapan medicina, alguna ingeniería, arquitectura, no lo sé. Primer grado. ¿Qué grado? Ahí tenemos quitando medicina, quitando arquitectura, no sé si alguna ingeniería también, de 4 años, el resto. Odontología y veterinaria también escapa de 5. Vale, pues nuestra farmacia, por ejemplo, ha pasado 4 años, es decir, yo todavía no puedo entender. En 5 años, pero sí, 5 grados. Casi grados, sí. Son grados. Grados, sí. Sí, sí. 5. Sí. Las que se han colocado. A 4. Entonces hemos tenido algunas carreras que han disminuido su contenido de más años a menos y otras que, como hemos tenido, por ejemplo, de 3 años pasado a 4, o con nutrición, hemos podido ampliar de 3 años a 4 porque la diplomatura y aumentar la asignatura, porque de este modo estaban deficitarias en la formación. Luego, en el espacio en la enseñanza de Bolonia, tenemos otras carreras de segundo ciclo que llamamos, que son los famosos máster, es decir, el siguiente grado académico cuando uno acaba un grado es estudios de posgrado, llamamos, que son los másteres, y para acceder al doctorado, pues una persona tiene que tener un máster que le dé acceso al doctorado y a partir de ahí realizar pues, la tesis doctoral. Todo esto quiere decir que cuando nosotros farmacéuticos necesitamos esa formación en nutrición a nivel universitario, vamos a tener una serie de asignaturas que se convalidan
cuando damos ese salto. Y vamos a tener asignaturas de créditos que se convalidan, vengamos de la universidad que vengamos, y completamente las tienen ahí reflejadas, por ejemplo, la biología celular, con 6 créditos, o la toxicología con 4,5, o la química general con 6, y además vamos a tener, en esas convalidaciones de farmacia y nutrición, vamos a tener algunas asignaturas que se cursan en ciertas universidades, por ejemplo, como la anatomía humana, con 6 créditos, o la fisiopatología, en el caso de que esos alumnos pues hayan cursado esas asignaturas en planes posteriores al 73. Nosotros en UCA, la universidad donde yo trabajo, pues tenemos casos de alumnos que nos llegan de farmacia donde se les convalida un 28% de los créditos de farmacia para usar nutrición, pero un 28%, perdón, de los créditos de nutrición. 100% de los créditos se convalida un 28% de asignaturas que proceden de farmacia. Pero también, según de la Universidad de Rosera, nos encontramos con alumnos que el 100% de los créditos de nutrición se les convalida hasta un 50%. De manera que nos encontramos que el alumno que quiere cursar nutrición, y creo que hay aquí algunos ejemplos, el alumno que quiere cursar nutrición procedente de farmacia de ciertas universidades, los 240 créditos del grado se los quedan resumidos a 120. 120 créditos que una persona que solo se dedique a estudiar, como cuando teníamos 16 años, solo íbamos a la universidad a estudiar, se podría plantear sacarlo en un curso académico. Pero yo en mi situación actual, trabajando, madre de 3 hijos, que hay que hacer la compra, que hay que estar pendiente de, bueno, de la vida social que ya lo ha montado, a mí que no me digan en un curso académico estudiar 100 créditos, que mi ritmo de vida ya no entra aquí. Nosotros entendemos que la situación de ustedes para cursar nutrición es muy diferente de la situación del alumno de 18 años que solo se dedica a estudiar nutrición. Entonces tenemos la posibilidad de nosotros y otras universidades, no me contiene por trabajar en la universidad porque vengo simplemente informando, vengo a sentir a ponerme en el lugar de farmacéutico y quiero informarse de cómo hacer el cambio. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros venimos de una diplomatura, de una licenciatura, de un primer ciclo, de un segundo ciclo? Porque vamos a tener asignaturas convalidables para estudiar el grado, en este caso de nutrición. ¿Qué sucede si yo además he hecho un doctorado farmacia o un máster en farmacia? Porque esas asignaturas son convalidables, incluso algunas veces también para el practicum o para el posible curso de nutrición, o incluso por supuesto pues, si tenemos que hacer un máster en nutrición o un doctorado en nutrición. De manera que el grado en nutrición pues tiene que cursarse con 240 créditos. Ya les digo que en función de la universidad de la que procede el farmacéutico se pueden convalidar hasta 120. De manera que el máster, hoy en día hay 2 tipos de máster, uno que se cursa en 1 año, otro en 2 años, y van a tener de 60 a 120 créditos en función de que nos interese con el máster tener o no acceso al doctorado. Y por supuesto, el doctorado, para comenzar la tesis doctoral, tenemos que estar en posesión del título del máster, haber cursado 60 créditos correspondientes al proceso de investigación y elaborar esa tesis. Miren, aquí les planteo un ejemplo práctico de cómo un farmacéutico en esos 2 cursos académicos, a ver, yo les explico, lo tenemos distribuido en 2 cursos académicos porque somos trabajadores, padres o madres de familia, y tenemos que salir los sábados con los domingos con nuestros amigos y tenemos que hacer vida social. Ya no nos vamos a dedicar a la actividad. Entonces, 2 cursos académicos, yo creo que se hace muy llevadero. La prueba es evidente con algunos alumnos que tenemos allí en la UCA, que están aquí ahora mismo, en farmacéutica. Entonces, en el primer curso, pues en función de la universidad de la que venga, no hemos puesto ahí en el peor de los casos, cuando se convalide muy poquitos créditos, pues en el primer curso, en el primer semestre, tendrían esos 52 créditos cursando psicología, anatomía, si no se le convalida, nutrición, nutrición en distintas etapas de la vida, dietética. Antes hablando con Carmen Miral, con la profesora Carmen Miral, me decía que había preparado ella una diapositiva, ahora les contaré el secreto de Carmen Miral. Había preparado una diapositiva donde explicaba por qué la nutrición que se explica en farmacia no es totalmente convalidable por la nutrición que se explica en el grado de nutrición. Porque los contenidos que se dan en un cuatrimestre en la carrera de farmacia nunca pueden ser lo mismo que los contenidos que se dan en 4 asignaturas que se dedican en la carrera de nutrición. Porque hablamos de nutrición en las distintas etapas de la vida, de nutrición general, nutrición clínica 1, nutrición clínica 2. Y por qué la dietética que damos en farmacia tampoco es convalidable por la dietética que damos en
en nutrición, porque tenemos una dietética aplicada a uno, una dietética clínica, entonces una dietoterapia. Entonces, aquí un poco tienen una visión global para que alguien que en su cabeza se le pase estudiar nutrición ya sepa asignaturas que, como mucho, tendría que cursar distribuidas por semestres y en los 2 cursos académicos. ¿Por qué les planteo un reto en estudiar nutrición, en formarse en nutrición, en ofertar nutrición dentro de su oficina de farmacia como un servicio de salud nuevo? Pues les planteo este reto porque cuando he revisado, según la normativa de Bolonia, el grado en farmacia, en cada país, la formación, el número de estudiantes, el número de licenciados que salen en cada país respecto al número de habitantes de esos países, les he señalado España para que ustedes vean el delito que estamos haciendo en España en farmacia a nivel universitario. Bueno, están viendo la flecha roja en España, 15 facultades que ofertan los estudios de farmacia en España, número de personas que se licencian, se gradúan en farmacia en España, 2.200, número total de estudiantes, 24.000, y en una población alrededor de 40 millones de españolitos. Miren y comparen eso con cualquier otro país. Por ejemplo, vamos a bajar a Polonia, que tiene el número de habitantes aproximadamente con España, 38.000 y pico, 38 millones y pico, donde en lugar de nuestros 24.000 estudiantes de farmacia, en Polonia solo tienen 4.000, y donde en lugar de salir 2.200 egresados que nosotros estamos sacando todos los años de farmacéuticos al mercado, en Polonia solo están sacando 300. Eso quiere decir que la competencia nos está creciendo por minutos en farmacia, y somos conscientes, es decir, que el farmacéutico que está saliendo hoy formado, como por desgracia muchos están parados, están aprovechando para formarse y ofertar una serie de servicios sanitarios más allá de lo que es la propia formación en medicamentos. Eso tenemos que ser conscientes, que es una competencia que tenemos. Es decir, que el estudiante de farmacia que se quedó anquilosado en ser exclusivamente experto en medicamentos, el que abra la farmacia cerca o la compre cerca mía, y además de ser experto en medicamentos esté dando otros servicios, como por ejemplo la nutrición, porque legalmente esté capacitado, nos va a sacar la vez. ¿Vale? Pues tenemos que tener eso presente. Y es que hoy día, a día de hoy, el farmacéutico que actualmente se forma según el plan de Bolonia puede ser, como decía Quirino, experto en nutrición, o puede ser como mucho especialista en nutrición y dietética, pero eso legalmente no lo capacita para poder abrir, para hacer consulta de nutrición en su farmacia. ¿Por qué hago tanto empeño en la formación nutricional del farmacéutico como un servicio más de la oficina de farmacia? Porque no quiero meterle detallada, pero saben ustedes que esta noticia no tiene que encontrar